necesarias para la diferenciación sexual. Los cromosomas sexuales, los cromosomas XX, Y, las gónadas sexuales, estamos hablando de ovario y testículo, y el fenotipo sexual, ¿no? Macho y hembra, ¿no? Características que tiene el macho, las características que tiene el hembra. Hay muchas especies que se pueden diferenciar y algunas especies que no. ¿Alguien sabe alguna especie que no tenga para reconocer el fenotipo sexual? Que sean tan parecidos los machos como las hembras. ¿Qué otra especie más? ¿Las aves como guacamaya, por ejemplo? ¿Cómo lo hacen? Las especies son tan desarrolladas que no tienen tampoco fenotipo que no lo podemos distinguir con huevos moleculares. ¿Cómo hacer que los cromosomas sexuales, ¿no? Se conoce comúnmente como el sexo genético, donde tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y. Los embriones aprovechan las gónadas urinarias para convertirlas ya sea en ovarios o testículos. Cuando un embrión es formado, cuando se desarrolla el cigoto del huevo, es concebido normalmente como la gónada que se forma por defecto es el ovario. O sea, todos nosotros nacemos como ovarios, pero lo que tiene el cromosoma XY, la parte Y, tiene un gen, que lo de ahí es el SRY, que traducido al castellano se le conoce como gen regulador determinante sexual, que va a codificar una proteína llamada factor determinante testicular. ¿Qué hace esa proteína? Es la que va a encargar de transformar ese ovario en testículo. Entonces, todos nacemos con los ovarios, pero debido a que tenemos ese gen, el ovario es convertido a el fenotipo sexual, ahora ya determinado ya por la gónada. Una vez que ya se formó la gónada, ya estamos hablando ahora del testículo como tal, ya se tiene que haber una cierta diferenciación, ¿no?, de la hembra, ¿no? Una cierta diferenciación de que va a ser macho de la hembra. Y eso ya la da la gónada que ya se formó, ¿no? ¿Correcto? Primero, vamos por partes. Se formó como un ovario, ¿correcto? Pero que ya que se entiende ese que lo modifica y lo convierte en cosa a testículo. Ahora ya tenemos el testículo como tal. Ahora el testículo se va a encargar de qué cosa, de hacer qué cosa el fenotipo sexual. Estamos yendo por partes, ¿no? Ahora este fenotipo sexual, ¿quién lo va a determinar? Ya, está la gónada, está el testículo formado. El testículo como tal va a secretar una sustancia llamada hormona inhibitoria mulleriana. O perdón, sustancia inhibitoria mulleriana. ¿Qué cosa es esto acá? Lo que va a hacer básicamente es inhibir el conducto de Müller. Y al inhibir el conducto de Müller, va a permitir el desarrollo del conducto de Wolfram. Y este conducto de Wolfram va a formar las estructuras tubulares que tiene el macho, que cuáles son? Son los vasos deferentes y el epidídimo. ¿Correcto? Los vasos deferentes y el epidídimo. ¿Vale? El testículo produce una sustancia inhibitoria molecular. Esa sustancia elimina todo lo que vendría a ser el conducto de Müller y favorece el desarrollo del conducto de Müller. Ahora bien, profesor, ¿qué pasaría si no existiera esa sustancia inhibitoria molecular? Si no existiera, se desarrollaría el ducto de Müller. El ducto de Müller de esta forma las estructuras tubulares de la hembra, como por ejemplo el útero. ¿Está claro? Las cervix, todas esas estructuras tubulares, o sea, se podría formar un testículo y a la vez también se formarían estructuras tubulares de hembra. Pero por ejemplo, como se existe esta sustancia, todo eso de ahí se bloquea y permite el desarrollo del conducto de Müller. Muy bien. Ahora bien, dentro del testículo
poco le va a dar las características ya al individuo como tal del macho. Es decir, va a provocar un mayor desarrollo muscular con referente a la hembra y mayor producción de vello, en este caso de cabello, de pelo, por relación a la hembra. Va a acentuar algunas características fenotípicas. Entonces tenemos este esquema de acá, tenemos la gónada como tal, y tenemos dos caminos que pueden seguir los ductos que asociados con esa gónada. Tenemos los ductos mesonéficos y los ductos paramesonéficos. Los ductos mesonéficos, ¿correcto? O los ductos mollerianos son los encargados de convertirse en útero y ovídulo. Y los ductos paramesonéficos o los ductos de Wolfram se van a convertir en vasos deferentes y en epidídimo. ¿Correcto? Esos dos detalles son importantes. Muy bien. Ahora tú preguntas, profesor, ¿por qué nos han mencionado tanto esto de acá? Bueno, les he mencionado esto de acá, todas estas características que son normales, para recién ahora hablarles de lo que es patológico, lo que se conoce como los intersexos. Esto de acá es el evento patológico y es lo que nos va a tomar el día de hoy. Vamos a hablar entonces acerca de los animales intersexuados. Animales que poseen características anatómicas de los ambos sexos. Esto se ha reportado en muchas especies domésticas, pero más en perros, en cerdos y en caprinos. En perros, cerdos y caprinos. ¿Qué características tienen los animales intersexuados? Para empezar, todos ellos son estériles. Existen tres tipos de intersexos: los hermafroditas, los pseudohermafroditas y el free mating. ¿Saben ustedes qué es el free mating? Si no han llevado su curso de producción y su curso de reproducción también. Pero vamos a hablar un poquito más acerca de eso el día de hoy. Vamos a hablar en primer lugar del hermafrodita verdadero. Profesor, ¿qué es el hermafrodita verdadero? Es aquel individuo que posee ambas gónadas, es decir, posee ovarios y posee testículos. Ese es un hermafrodita, posee ambas gónadas, ovarios y testículos. Ahora bien, dentro del hermafrodita verdadero existen dos tipos. Uno de los cuales el primer tipo de hermafrodita es aquel hermafrodita que tiene en un lado el ovario y en otro lado el testículo. Ese es un tipo de hermafrodita. En un lado el ovario y en el otro el testículo. ¿Correcto? Vamos a ver. Lado izquierdo y lado derecho. Ese es un tipo de hermafrodita que, dicho sea de paso, es muy raro. Ahora tenemos el segundo tipo de hermafrodita, que es el más frecuente. Este segundo hermafrodita, ¿qué cosa es lo que tiene? Tiene el ovario y el testículo fusionados. ¿Está claro? Tiene el ovario y el testículo fusionados, haciendo un órgano único llamado ovotestis. Este es el más frecuente. ¿Correcto? Entonces tenemos dos tipos de hermafroditas. Uno que tiene, ¿qué cosa? Ovario por un lado y testículo por otro lado. Ese tipo de hermafrodita es muy raro. Tenemos el segundo tipo de hermafrodita, que es el más frecuente, que vamos a ver y el que seguramente vamos a estudiar hoy día. Es aquel que tiene el ovario y el testículo fusionados en un solo órgano llamado ovotestis. Y tiene los órganos tubulares externos, correcto, los órganos tubulares externos bastante variables. Y eso vamos a ver ahora. Muy bien. Fíjense ahí. Miren ustedes ahí. ¿Ven ahí los cuerpos uterinos? ¿Ven acá los cuerpos uterinos? ¿Ven ahí el cuerpo uterino? Ahora, fíjense en los lugares donde deberían estar los ovarios.
Lo que figura acá, ¿qué cosa? La U. ¿Y qué nuevo testes, qué cosa tiene fusionado? Vale, el testis. Pero si tú te das cuenta, hubo testes, muy bien. Para este caso particular, Aquí tiene su ovario y tiene su testículo. Ahora miren acá. Ese de ahí es el ovotestis, ¿correcto? Ahora quiero que vean acá. Esto que estamos viendo con el número 1, ¿qué cosa es? La túnica. Esto que estamos viendo, pero este es el número 2. ¿No? Esto acá que hago. Esto allá. Este es el número 2 y este es el número 1. Entonces, 1, 3 y 4. Todo esto 1, 3 y 4, ¿qué cosa le recuerdo? Muy bien, al útero como acá. Vamos bien, chequen bien acá. Esto acá es el útero. ¿Y esto qué cosa es el ovario o testículo? Esto acá es testículo. Entonces acá, miren, ¿qué hacen atención acá? Solamente, testículo, gónada. Estructura tubular de hembra o de macho. Esto parece útero, el útero de quién es? De hembra. ¿Gónada de quién? ¿Y estructura tubular de quién? De hembra. ¿Los genitales externos de qué van a ser? De hembra. ¿Correcto? De hembra. ¿Correcto? Pero esta es una hembra externamente, pero internamente, en lugar de tener ovarios, ¿qué tiene? Tiene testículos. Este tipo de hermafrodita se le conoce como hermafrodita macho. Profesor, pero externamente parece mujer. ¿Por qué usted dice que es macho? Decimos que es macho ¿por qué? Por la presencia de una estructura parecida a vagina, o le estamos diciendo macho por la presencia de la boca. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con hermafroditas, estos pueden ser machos o hembras. La presencia del hermafrodito no lo determina su apariencia externa, sino quién. La gónada, ¿entiendes? O sea, externamente puede parecer mujer, pero internamente ¿qué cosa tiene? Testículos. Entonces es un hermafrodito, o en este caso hermafrodita, macho. Y viceversa. Externamente ¿qué puede parecer? Hombre. Pero internamente en lugar de tener testículos retenidos, ¿qué tiene? Ovarios. ¿Qué sería un hermafrodita? ¿Hembra o macho? ¿Me va a entender? En el hermafrodita, ¿quién determina si es macho o hembra? La gónada, independientemente de la apariencia externa. ¿Está claro, muchachos? No se confundan de eso, por favor. Y vamos a avanzar. Ahora bien, este es el ovotestis. ¿Se acuerdan que les dije? El ovotestis entonces es la estructura que tiene que cosa fusionado, ¿qué cosa? El ovario con el ovario y el testículo. Este de acá, jóvenes, es la gónada más común de los hermafroditas. Acá hacemos un acercamiento, las estructuras tubulares que creamos del ovario, los folículos ovarios. Ahora tenemos, jóvenes, los pseudohermafroditas. Los pseudohermafroditas. Los pseudohermafroditas machos presentan gónadas testiculares, órganos tubulares del sexo opuesto, minutos úteros. Miren acá. Miren ustedes acá. ¿Qué es esto de acá?
un epidídimo, ¿no? Ahora miren acá. Miren acá. Aquí tenemos el individuo. Acá tenemos lo que vendría a ser las bolsas escrotales. Pareciera que tuviera escroto. Acá pareciera que tuviera una vulva. Y acá tiene un clítoris evidente que parece un pseudopene o un pene rudimentario, pero esto es un clítoris evidente. O sea, acá ustedes se dan cuenta, tienen una, vamos a decirlo, una confusión de sexo, ¿no? Por un lado pareciera que tuviera vulva, ¿no? Por un lado pareciera que tuviera vulva, y por otro lado pareciera que tuviera escroto. O sea, tiene, vamos a decir, que tiene las características sexuales ahí, vamos a decirlo, muy entremezcladas. Entonces, en estos tipos de pseudohermafroditas no hay un dimorfismo externo porque sus sexos como tal se cruzan, ¿correcto? Se mezcla lo que vendría a ser macho o hembra, lo que tú conoces como macho, lo que tú conoces como hembra. En el caso de los pseudohermafroditas se están cruzando, están superpuestas las dos características. Viéndolo así externamente, tú no puedes decir si eso es un macho o es una hembra. No hay más de uno que puede decir que hay una mezcla de los dos. ¿Está claro? Están superpuestos los dos sexos, unos con otros. Pero internamente tú puedes encontrar ovarios o puedes encontrar testículos. Ahí tenemos el pseudohermafrodita. Ahora tenemos otro que sí es mucho más interesante. El primario. Vamos a probar. Cuando nosotros revisamos la literatura, leemos un poquito. En la literatura nos dice que el free market se presenta en una gestación general. Muy bien. Y la traducción del inglés al castellano es un poco rara, y ustedes van a explicar ahora. Vamos a probar. ¿Saben cuál es la diferencia entre un gemelo y un mellizo? ¿Cuál es? Vamos a hacerlo con alternativas. El gemelo se forma de un huevo que se divide en dos, o el gemelo se forma de dos huevos fecundados. Uno que se divide en huevo. Muy bien. El gemelo se forma de un huevo que se divide en dos. Entonces, ¿podríamos nosotros decir que existen gemelos machos? O sea, un gemelo macho y un gemelo hembra. ¿Es correcto decir eso? Sí. ¿Puede existir un gemelo que sea hombre y un gemelo que sea mujer? No. O el gemelo es hombre o es mujer, ¿sí o no? Pero con mellizos, ¿podemos hablar de un mellizo hombre y un mellizo mujer? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Han entendido eso de ahí? ¿No tienen clara esa idea, no? Muy bien. Cuando nosotros leemos acerca del free market, la traducción de los libros nos dice así: el free market se presenta en gestación general, en individuos que son concebidos como hembra y macho. ¿Tú qué opinas acerca de eso? ¿Está claro? ¿Es correcto decir eso? ¿Gestación general? ¿O eso debería ser corregido? ¿Qué debería decir acá? Mellizo. Pero si tú buscas en los libros, lo vas a encontrar siempre como que general. ¿Está claro? Muy bien. Ya les hice notar el error que van a encontrar ustedes en los libros. ¿Vale? Muy bien. Entonces, el free market nosotros lo vamos a observar en gestación de mellizos, en los cuales los mellizos sean hembra y macho. Si los mellizos son hembra y hembra, no hay problema. Si los mellizos son macho y macho, no hay problema. Este problema se presenta básicamente en los bovinos. En el bovino. ¿Por qué los bovinos? Por el tipo de placenta que hay. En el caso de estos animales, los bovinos, tenemos acá los dos animalitos. Uno es hembra y otro es macho. Lo que pasa es que ambos van a compartir la circulación orolantoidea. ¿Qué quiere decir compartir la circulación orolantoidea? Que lo que están alimentando a este animalito también están alimentando a este de acá y viceversa. Entre ellos van a compartir nutrientes, ¿correcto? Los nutrientes que de repente ella no usa,
se lo pasa a su hermanito, y su hermanito de repente no lo usa, se lo pasa a su hermanita. ¿Está claro? Entre ellos dos comparten, o sea, la madre los alimenta a los dos por igual, pero este comparte con su hermanito y este comparte con su hermanita. ¿Está claro? Comparten entre ellos. Entonces, déjame entender, porque ambos están compartiendo la misma circulación sanguínea. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos avanzando. Ahí está. El macho y la hembra. Todo está perfecto. ¿Dónde sucede el problema, muchachos? El problema sucede cuando habíamos dicho, ¿qué es lo que pasaba? Los dos individuos cuando son concebidos como bola de cosa, en un primer momento. Ambos tienen qué cosa? Ovarios, ¿sí o no, chicos? Habíamos dicho eso, ¿no? Ambos tienen ovarios. Pero ahí viene el cromosoma sexual. Este al ser macho tiene un cromosoma Y, que no tiene la hembra. Este cromosoma Y, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Que esta bola, este ovario, se convierta ahora en qué cosa es testículo. Y eso sucede en jóvenes que hacen finalizar el primer tercio de la gestación. ¿Sí, correcto? Entonces, ambos fueron concebidos como hembras, pero este de acá, su ovario se convierte ahora en qué cosa es testículo. Y ahí es cuando empieza el problema. Este testículo va a producir dos sustancias. La sustancia inhibitoria poliviana y qué cosa más, la testosterona, que son ¿para quién? Para el macho. La sustancia inhibitoria poliviana, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Va a inhibir todo el conducto de Müller y va a favorecer el conducto de Bormann y se va a formar los vasos diferentes. ¿Sí o no, muchachos? Y la testosterona va a acentuar sus características de qué? De macho. Su fortaleza muscular, su cantidad de vello, ¿sí o no? Eso lo dije en un principio, ¿se acuerdan? Ahora eso está pasando con este de acá. Pero ¿qué habíamos dicho? ¿Qué pasa con la hembrita? Indirectamente ella también va a recibir la sustancia inhibitoria moleriana y también va a recibir la testosterona. Entonces la hembra se va a ver afectada. No de una manera tal en que esta se convierte en macho, pero sí se va a ver afectada. ¿Y cuáles son las características que vamos a ver? Vamos a revisar. Las células germinales del macho en las zonas de la hembra expresan el antígeno social que provoca la masculinización de la luna de grado variable. Entonces las zonas de la hembra no se diferencian completamente en los ovarios. Las células de Sertoli del macho, el feto, producen hormonas como la hormona inhibidora poleriana, inhibe el desarrollo de estructuras tubulares de la hembra. ¿Qué cosa es lo que va a causar en la hembra? En la hermana. Va a causar una hipoplasia de órganos tubulares sexuales, oviducto, útero, cervix, y va a favorecer el desarrollo de vesículas seminales. Entonces, ¿qué características anatómicas va a tener la hermana? La hermana que ha sido sujeta a la presencia de la testosterona y a la sustancia inhibitoria moleriana. La hermana, no el hermano, sino la hembra, va a tener una conformación muscular muy masculinizada, un desarrollo muscular más pronunciado. Una vulva normal, correcto, pero va a presentar un mechón largo de pelo y un clítoris prominente, grande. Los ovarios van a estar hipoplásicos, bastante pequeños. Tanto el oviducto como el útero van a estar hipoplásicos, va a haber ausencia de cervix, la vagina va a estar corta, presencia y desarrollo de vesículas seminales y unas ubres extremadamente pequeñas, muy similar a los pezones que presentan los machos. Miren ustedes acá. Ahí está la vagina grande, aquí tienen el mechón. Yo les hago una pregunta. ¿Qué creen que hacen ustedes? Si ustedes fueran, mejor lo pongo en su lugar. Si ustedes fueran los dueños del establo y les sale una vaca Free Martin, ¿qué hacen con esa vaca Free Martin? ¿Qué es diciendo ahí? Una, tenerla como mascota. Dos, criarla como macho y mandarla al camal. Y tres, ejecutarla ahí mismo, después de la C. ¿Qué harían ustedes? ¿La A, la B o la C?
la ausencia del cuerpo uterino de cervix, en el espacio, en el cuerpo vacío. Muy bien, ¿han entendido entonces el free margin? Muy bien, entonces, ¿es correcto decir que el free margin se debe a la gestación gemelar? No, ya lo he entendido por qué, ¿no? Entonces la traducción correcta debería decir de 2 a E, mellizos. Pero lo vas a leer como ejemplos, ¿correcto? Los textos que se traducen del castellano, del inglés al castellano, tienen ese pequeño. El ovario como tal. Entonces, vamos a ver un poco acerca del ovario. El ovario va a producir hormonas directamente influenciadas por la ADN. La ADN va a producir la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. La hormona luteinizante va a estimular la ovulación, es una hormona esteroidea por excelencia y va a favorecer el desarrollo del cuerpo lúteo, que es el encargado de la producción de la progesterona. Por otro lado, la hormona folículo estimulante desarrolla los folículos de la corteza ovárica, permite la maduración de los ovocitos y la célula de la teca interna y la célula de la teca externa se va a encargar de la producción de los. Pues tenemos aquí los ovarios. Esta es la imagen típica de un ovario de un bovino, porque el bovino tiene ovarios bastante grandes que permite comprarles una imagen muy bonita. Pero esta imagen se va a repetir en todas las especies domésticas. ¿Qué cosa es lo que tenemos que ver acá? Recordar acá, porque nos hemos olvidado, que en todas las especies domésticas la ovulación se da en cualquier parte de la corteza ovárica. ¿Por qué, profesor? Porque como tú estás viendo, los folículos ováricos se encuentran en la parte cortical. Aquí, en la parte cortical. Aquí están los folículos ováricos. Entonces la ovulación se puede dar en cualquier parte del animal puede ovular acá, en cualquier lado. Esto sucede en todas las especies domésticas, en todas, en el perro, en el gato, pero siempre hay una excepción a la regla. Y la excepción es la yegua. En la yegua los folículos ováricos extrañamente no se encuentran en la parte externa, en la parte de la corteza, sino se encuentran en la parte interna, en la zona medular. Y al encontrarse en la zona medular, eso le ejerce una dificultad muy importante. Entonces, al estar en la zona medular, la ovulación no se puede dar en cualquier parte de la corteza. La ovulación solamente se da en una pequeña zona, que es un polo externo, llamado fosa de ovulación. Esa es la única parte donde la yegua puede llegar a ovular. Ahora tú preguntarás, ¿por qué, profesor? Eso es importante saber. Porque al ser un único polo o un único lugar, le va a dar muchas consecuencias muy importantes, y es que por dos motivos este ovario se inflama. Si este ovario se inflama, se sufre un proceso inflamatorio o algo, puede llegar a obstruirse la fosa de ovulación y la yegua ya no puede ovular. ¿Qué pasa si el ovario de la vaca se inflama? No sucede ningún problema porque se inflama, como puede ovular por cualquier parte, no hay problema, el óvulo puede salir por otro lado. Pero en la yegua no. Si sucede una inflamación o algo a este nivel, o cerca de la médula, simplemente se anula la capacidad de poder eliminarlos. Así se produce la ovulación, no se pueden eliminar los óvulos, estos no pueden salir hacia el ovídulo. ¿Está claro, muchachos? Ese es el problema de la yegua. La yegua es muy susceptible a estos problemas ováricos. ¿Ves? Acá tienen un bonito ejemplo. ¿Ven acá? Acá puede, entonces, el resto de animales puede ovular en cualquier parte de la corteza, pero es acá. En cambio, el equino solamente en la fosa de ovulación. Muy bien. Y aquí tenemos la imagen, o el corte típico, el corte característico de un ovario, para que tú puedas ver ahí cómo se presentan los numerosos folículos ovarios. Ahora, chicos, tenemos que recordar una cosa muy importante. Nosotros tenemos especies que tienen muchas crías y especies que tienen una sola cría. ¿Correcto? Lo que se
multíparas, ¿sí o no, chicos? Multíparas. Ahora bien, las especies que tienen una sola cría por naturaleza solamente entonces van a ovular una sola vez. Entonces, ustedes ven acá, y este folículo de graf es el folículo que va a ovular. Es el único folículo que va a ovular. Todos los demás folículos que ves acá, claro, van a retener su desarrollo en algún momento dado. Y este es el único que va a alcanzar la ovulación, el folículo de graf. Y este es el que se va a convertir después en un cuerpo lúdico. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en el bovino o en nosotros, los humanos. Pero esta imagen cambia radicalmente si estamos viendo el ovario de una cerda. En el ovario de una cerda vamos a encontrar numerosos folículos de graf. 3, 4, 5 folículos igual o varios cuerpos lúdicos. Porque la cerda tiene múltiples folículos ovulares. Se lo conoció esto acá porque es la diferencia con respecto a los humanos. Entonces, este folículo que va próximo a ovular, el folículo de cerda. Y acá tenemos el cuerpo lúteo. Como tú te imaginas, es un ovario con un único cuerpo lúteo. ¿Qué indica que tenga un único cuerpo lúteo que solamente ha tenido una sola ovulación? Esto es compatible con un ovario de un humano, de un ovario de un bovino, pero nunca sería un ovario de quién? Ni de una vaca, no sería un ovario de un gato, perdón, no sería compatible con un ovario de un gato, ni de un cerdo, ni de un perro, por ejemplo. Entonces, eso solamente para que podamos recordar un poco de la histología y algo de la anatomía. Ahora vamos a ver un poco acerca de las patologías que podemos encontrar en el ovario. La primera patología que podemos ver es la hipoplasia ovárica. Como su mismo nombre lo dice, es hipoplasia viene de pequeño. Es cuando el ovario no ha llegado a completar su desarrollo. Esto se ha reportado en todas las especies domésticas, pero más se ha reportado en las vacas en relación a las otras. ¿Qué cosa es lo que se sabe? Se sabe que está asociado con un gen autosómico recesivo y que lamentablemente esto está muy asociado con la infertilidad. Aquí tenemos una imagen, acá a la derecha, una imagen de los ovarios normales, casi del mismo tamaño, casi de la misma forma, bastante simétricos, compara con el del lado izquierdo, tienes el ovario normal y acá tienes el ovario hipóplasia. Un ovario bastante pequeño, bastante rudimentario. Puedes ver acá la imagen, el ovario normal, y acá puedes ver la imagen del ovario hipóplasia. Inflamación del ovario. La inflamación del ovario se le llama ovoforitis. La principal causa de inflamación del ovario es generalmente de tipo traumático. La palpación rectal es una de las principales causas. Esto se ve mucho en el ganado bovino. Yo sé que ustedes se van a hacer mucho palpación rectal. ¿Listo? Lamentablemente, la palpación rectal puede causar inflamación del ovario. Porque uno accidentalmente, sin querer, puede causar una ruptura del folículo. Y esa ruptura folicular puede causar una inflamación. Si quitamos de lado a la causa traumática, podemos citar infecciones diseminadas, como por ejemplo la tuberculosis, la brucelosis, bacterias biogénicas o inclusive el virus de la diarrea viral bovina. Pero estas infecciones diseminadas que lleguen al ovario son muy, pero muy raras. Son raras. ¿Cuál es la consecuencia de la inflamación del ovario? La consecuencia es la adherencia de la cápsula o bolsa ovárica. Ustedes han hecho su cirugía de animales menores, han hecho ustedes una castración, han retirado ovarios, y han visto que cuando sacan el ovario de la perra, no sé si se dan cuenta que es una cubierta de grasa, ¿no? Debajo de esa cubierta de grasa hay una pequeña cápsula fibrosa, saca la pequeña cápsula fibrosa y encuentras el ovario. ¿Perfecto? Muy bien. Cuando hay una inflamación, ese
adherencia, vas a observar que la cápsula puede presentar un pequeño quiste con una pequeña burbuja. Eso es el quiste túbulo ovárico. ¿Por qué, profesor, pasa eso? Eso pasa como consecuencia o secuela de un proceso inflamatorio. ¿Vale? Como consecuencia o secuela de un proceso inflamatorio. Ahora bien, esas adherencias de la bolsa ovárica va a causar infertilidad. ¿Y por qué causa infertilidad, profesor? Miren ustedes, este es el corte histológico del ovario. Imagínense que este es el ovario. Y la bolsa ovárica está por acá. Y la bolsa ovárica está por acá. Ahora imagínense ustedes que la bolsa ovárica se pega al ovario. Está pegada como consecuencia del proceso inflamatorio. Si se pega al ovario, ¿tú crees que este folículo va a poder salir del ovario? ¿Sí o no? Por eso que ese tipo de consecuencia está asociado con ¿qué? Con la infertilidad. ¿Está claro ahora? Dejamos de lado la inflamación del ovario para hablar ahora de una patología bastante frecuente en el ovario. Los quistes ováricos. Los quistes ováricos pueden ser de dos tipos. Pueden formarse dentro del ovario intraovárico y fuera del ovario extraováricos. Introváricos tenemos a los quistes foliculares, a los quistes luteinizados, al cuerpo lúteo quístico, al quiste de inclusión mesotelial, a las estructuras epiteliales superficiales y a la red ovárica quística. Dentro de los quistes extraováricos tenemos a los quistes parováricos, a los quistes túbulo-ováricos y a la bolsa ovárica quística. Dentro de todas estas patologías, el quiste folicular, el quiste luteinizado y los quistes parováricos y los quistes túbulo-ováricos tienen mucha importancia aquí. Y vamos a repasar brevemente cuál es esta importancia. En primer lugar, vamos a hablar del quiste folicular. El quiste folicular lo podemos observar en todas las especies domésticas, pero es más frecuente en una vaca lechera, en una cerda y en una vaca. En las vacas altamente asociadas con la genética, principalmente en aquellas que se dedican a la producción de leche. ¿Qué cosa es lo que sucede acá? Los folículos que se desarrollan comienzan a crecer de un tamaño anormal y se vuelven, vamos a decirlo de una manera muy sencilla, resistente a la ovulación. Pese a que existe la hormona folículo estimulante, estos folículos no llegan a ser sensibles a esa hormona folículo estimulante y por ende no se da la ovulación. Y el quiste comienza a crecer, hasta llegar más o menos a una longitud o un diámetro de 2 centímetros de diámetro. Consecuencia, estos quistes foliculares van a producir mucha cantidad de ¿qué? De estrógeno. ¿Correcto? Y esa cantidad de estrógeno va a ocasionar que el animal entre en un celo constantemente esté en celo. A veces, por ejemplo, una perrita que entre en celo cada 6 meses. Una perrita con quistes foliculares va a estar en celo cada 3 meses, cada 2 meses. Una vaca que entre en celo cada 21 días va a estar en celo cada semana, cada 5 días. ¿Correcto? Y va a terminar por desarrollar una conducta uniforme. Y aquí tiene la imagen macroscópica de los quistes foliculares que ustedes acá. El ovario con estos quistes grandes que no han llegado a ovular. Y acá tienen la imagen microscópica. Mira acá, el ovario tiene la presencia de este quiste folicular de gran diámetro. Ahora tenemos los quistes luteinizados. Estos quistes luteinizados se forman a partir de una liberación insuficiente de hormona LH. Durante el este no hay ovulación, no hay papila de ovulación. La cavidad del quiste es esférica y está revestida por una capa de tejido conectivo fibroso adyacente a la zona de células fecales luteinizadas.
distribución de la carga. Miren pues, ahí está. Tenemos acá un quiste, que tenemos que sacar, y la pared de este quiste se encuentra luteinizada. Decimos luteinizado cuando toma una coloración amarillenta. Miren ustedes, este cuadro ahí es un quiste de pared luteinizado, de color amarillo. Es más o menos como si este quiste de acá, este quiste folicular, la pared comienza a volverse de color amarillo. Es un quiste luteinizado. Pero ese quiste luteinizado no tiene significancia clínica. No. Usted me equivoca. ¿Cuál es el problema de este quiste luteinizado? ¿Cuál es el problema de este quiste luteinizado? Este quiste luteinizado va a producir gran cantidad de progesterona. Este quiste luteinizado produce gran cantidad de progesterona. Y al producir gran cantidad de progesterona hace que el anestro se prolongue. ¿Correcto? Hace que la fase de anestro se prolongue. Esa es la consecuencia clínica del quiste luteinizado. Anestros prolongados. Ahora tenemos el cuerpo lúteo quiste, común en vacas tras ovulación. Se forma dentro del cuerpo lúteo. Estos quistes no tienen ninguna importancia química. Miren ustedes acá. Lo que es lo normal. Lo normal es que el folículo comience a crecer. Se forma un folículo terciario y este reviente, es decir, ovule. Y después de la ovulación se forma un cuerpo lúteo. En algunos casos dentro de ese cuerpo lúteo se puede formar un pequeño quiste. Y este quiste que se forma es el cuerpo lúteo quiste, que en términos clínicos no tiene ninguna significancia clínica o importancia clínica. Un tercero sale sola. Quiste, sí, chicos, un tercero sale sola. Quiste de inclusión mesotelial. Vamos a seguir hablando del siguiente quiste, el quiste de inclusión mesotelial. En este tipo de quistes sucede una invaginación del epitelio superficial del ovario. ¿Cuándo sucede esto? ¿O cuándo es importante el quiste de inclusión mesotelial? Primero vamos a retroceder acá para que lo puedan entender. Acá está. Tenemos aquí el ovario, ¿correcto? El quiste de inclusión mesotelial no es importante en ninguna especie y solo es importante en el caballo. ¿Por qué en el caballo, profesor? Vamos a ver. El quiste de inclusión mesotelial, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Miren ustedes acá. Esto que ustedes ven acá es el ovario como tal. Este ovario como tal está revestido por un epitelio llamado epitelio mesotelial. Mesotelial ovario. El quiste de inclusión mesotelial quiere decir que este epitelio de acá se invagina dentro del ovario. Imagínense que una parte del epitelio se invagina dentro de acá. En esta especie de acá, que una parte del epitelio se imagine, no tiene ninguna significancia clínica, porque como hemos dicho, el ovario puede ovular en cualquier parte. Pero en esta especie, los folículos pueden ovular en cualquier parte. Cuando este quiste de inclusión mesotelial adquiere importancia, en la yegua. Y solamente tiene importancia en ella cuando ¿qué? Cuando este se da ¿dónde? En la fosa de ovulación. Imagínense que esta célula mesotelial se imagina acá. ¿Qué termina haciendo? Obstruye ¿qué cosa? La fosa de ovulación. Y en esta especie, el quiste de inclusión mesotelial sí puede tener importancia clínica, pero solamente en la yegua. En el resto de especies, no. Entonces, si yo le preguntase en el examen, siempre tiene que ver la especie. No se olviden, ¿ya? Por favor, ¿vale? La
de estructuras epiteliales superficiales. Muy común en perros, los estrógenos favorecen su crecimiento, no producen hormonas y no presentan problemas reproductivos. Red ovárica quística. Dentro del ovario, jóvenes, dentro del ovario, donde tenemos el ovario, tenemos la corteza, donde están los folículos ováricos, tenemos la médula, y dentro de la médula existen vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos se le conoce como red vascular. ¿Por qué? Porque son un conjunto de arterias de mediano calibre que se encuentran en la parte medial del ovario. Hasta ahí todo bien, este es el estudio histológico. En algunos casos, esas estructuras vasculares comienzan a dilatarse y volverse quísticas. Red ovárica quística. Común en gatas, perras, cuyas y ratones. Se observa en la médula ovárica, relacionada con la edad, principalmente en aquellas que tengan una edad bastante avanzada. En perras se ve mucho, en perritas a partir de los 8 años de edad. No presentan problemas ni trastornos reproductivos. Ahora bien, dejando de lado todos los quistes intraováricos, ahora vamos a hablar un poco acerca de los quistes paraováricos. Estos quistes de acá son en extremo importantes. Es utilizado para referirse para estructuras quísticas que crecen alrededor del ovario. Se originan a partir de remanentes de ductos mesonéricos o de ductos paramesonéricos, comunes en todas las especies. Muchas veces pueden ser únicos o múltiples y no ocasionan problemas reproductivos, pero eso sí, son altamente prevalentes. ¿Ven ustedes ahí? Ahí tenemos quistes paraováricos. Profesor, eso parece una vejiga. Parece, pero no es una vejiga. Este es el útero, y acá tienes un quiste, acá tienes un quiste parovárico, un quiste parovárico. 3 quistes parováricos. Bastante grandes, bastante. Igual acá. Acá tienes otro quiste parovárico. Bastante grande, bastante notorio. Quistes túbulo-ováricos. Estos quistes son muy frecuentes en las vacas. Se forman por adherencias entre la porción fibrillar del oviducto y del ovario. Estos se forman básicamente como una consecuencia de la salpingitis y la perimetritis ocasionada por los casos de brucelosis. ¿Cuál es la complicación más importante que va a interferir con la captación adecuada del óvulo o del ovocito después de la ovulación? Consecuencia, la esterilidad siempre llega a afectar a ambos ovarios. Bolsa ovárica quística, también bastante común en vacas. Consecuencia, también consecuencia de la salpingitis y la perimetritis. En la bolsa ovárica, como tal, se va a llenar de un líquido seroso, que algunas veces ese líquido seroso puede convertirse en un líquido seroso hemorrágico. Y ese líquido o esa abundancia de líquido seroso va a interferir con la captación del ovocito por parte del oviducto. Ese es el detalle. Va a impedir la captación. ¿Por qué, profesor? Porque al encontrarse en un medio líquido, ese ovocito va a estar nadando constantemente y no va a poder adherirse al oviducto. Y no va a poder ser entonces captado. Ese es el pequeño gran problema. Y eso, si se da en ambos ovarios, puede llegar a causar una esterilidad. Folículos atrésicos. ¿Qué pasa? ¿Qué son los folículos atrésicos? Para empezar, son aquellos folículos que no llegaron a madurar y sin embargo persisten dentro del ovario. La atresia folicular es patológica si la degeneración es consecuencia de un anestro provocado por una debilidad o inacción. Tumores ováricos. Profesor, ¿los tumores en el ovario son frecuentes en los animales domésticos? La respuesta es no. Los tumores ováricos son muy raros. Y dentro de las especies domésticas es más común encontrarlo en perras, en vacas y en chivas. Los tumores pueden tener un origen epitelial, adenomas, adenocarcinomas.
pueden tener un origen estromal, mesenquimal, como tumores de células de la granulosa, de comas, nucleomas, fibromas, o pueden originarse de las células germinales, como el disgerminoma o quizás el TERA. En mujeres, el carcinoma ovárico es un tumor bastante prevalente, pero en animales el carcinoma ovárico tiene muy baja incidencia, no llega al 1%. El adenocarcinoma se va a formar en el epitelio superficial del ovario. 45% de todos los tumores, que se reportan en el ovario de la perra, que la incidencia no supera el 2%, el 45% de sus tumores son adenocarcinomas ováricos. Estos tumores frecuentemente son bilaterales, es decir, afectan a ambos ovarios, ocasiona metástasis, y la metástasis, como es una metástasis de tipo transcelótico por implantación, termina por causar obstrucción del drenaje linfático y eso termina por causar ascitis. Aquí tenemos la imagen, es un adenocarcinoma que se forma a nivel del ovario es de tipo papilífero tubular. Tiene el crecimiento de las estructuras papilomatosas y el epitelio proliferativo que lo está conformando. El tumor de células de la granulosa suelen ser unilaterales, generalmente no son malignos, se presentan en animales pulpones. Constituye el 80% de los tumores ováricos en la yegua. Vacas y yeguas, los ciclos clínicos asociados están relacionados muchas veces con los niveles elevados de testosterona. En yegua se ha visto que también existe un tipo llamado androgénio. Eso básicamente se debe básicamente a que hay una excesiva producción de hormonas por parte de las células tecales. Es por eso que esa variación se llama tumor de células de la granulosa tecales. En perras son comunes, en perras es común observar hiperplasia endometrial quística y aumenta. La superficie del tumor es bastante lisa, las porciones son sólidas con zonas blanquecinas. Y una imagen característica que tiene este tumor es que al momento de hacer el corte, se ve que la superficie tiene numerosas estructuras quísticas que hacen recordar a un panal de abejas. Tienen ustedes acá. ¿Ven? Esta imagen de estructuras quísticas. Entonces, esa es una imagen macroscópica muy característico del tumor de células de la granulosa. Microscópicamente, en este tumor nosotros vamos a observar unas estructuras que se llaman pseudorosetas. Estas pseudorosetas se llaman cuerpos de Cat-X. Pseudorosetas. Cuerpos de Cat-X. Eso es característico del tumor de células de la granulosa. Acá tienen, miren, es otra pseudoroseta llamado cuerpo de Cat-X. Miren acá un caso clínico. Esta es la imagen de un caballo. Entonces acá tenemos una hembra que está en celo, pasa por el corral, lo detecta ese caballo, huele, sigue oliendo, huele por acá, y hace algo que en la clínica de caballo se le llama cuchareo o signo de Fleming, que es cuando el caballo detecta a una hembra que está en celo. ¿Se acuerdan de eso por su biología? ¿Correcto? Bien. Entonces, este tipo de comportamiento hace que hoy dice, esta hembra se encuentra en celo y va a querer montarlo. Pero ¿cuál es el problema? El problema radica en que este no es macho, sino es hembra. Entonces, si es hembra, ¿por qué se comporta como macho? Lo que sucede es que este caballo tenía dentro
un tumor en el ovario, que es este de acá. Se hace el corte, mire, usted tiene una forma de panal de abejas. Macroscópicamente es un tumor de células de la granulosa. Pero este tumor de células de la granulosa debería de producir estrógeno, es decir, se debería de comportar todo lo contrario, debería de tener muchas características acentuadas de hembra, pero tenía todo lo contrario, tenía características acentuadas de macho. ¿Y cuál es la explicación? Que este tumor de acá, de células de granulosa, era la variante, y yo les expliqué. Esta variante de acá. Tumor de células granulosa tecales y que produce elevación de la testosterona y que provocaba que el caballo se comportara como macho, siendo hembra. ¿Está claro? Interesante caso. Disgerminoma. Tumor poco frecuente, generalmente unilateral. Es una neoplasia completamente benigna en el 90% de los casos, descrito en caninos, en equinos, en bovinos y en porcinos, siendo más frecuente en los primeros. Se ha reportado la mayoría de los casos corresponden a edades avanzadas y producen una metástasis de 10 a 20%. Acá tenemos un disgerminoma, no en un perro, sino en un caballo, una yegua, para ser más exacto, con grandes dimensiones, ocupando gran parte de la cavidad abdominal. Teratoma ovárico. Aquí sí. El teratoma ovárico, a diferencia del teratoma testicular, es una de las neoplasias, vamos a decirlo, ováricas más frecuentes. Es un tumor que se forma a partir del ectodermo, mesodermo y endodermo. Es frecuente observar esto acá en todas las especies domésticas, caninos, porcinos, equinos, bovinos, siendo muy frecuente en los casos. Son benignos en bovinos y malignos en las perras. Presenta áreas sólidas y quísticas. Este es un tumor que macroscópicamente es fácil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace, por ejemplo, pelo dentro de una masa tumoral? ¿Qué hace, por ejemplo, cartílago dentro de una masa tumoral? ¿Qué hace, por ejemplo, dientes dentro de una masa tumoral? Obviamente la única explicación es si este fuera qué cosa, un teratoma, ¿no? Un teratoma. Entonces tú dirás, profesor, entonces, ¿es necesario hacer un estudio histopatológico al teratoma? Sí, porque solamente el estudio histopatológico te va a decir si el teratoma es benigno o es maligno. ¿Cómo es eso, profesor? El grado de malignidad del teratoma le ha dado un componente. Y este es el componente nervioso. ¿Cómo es eso, profesor? El teratoma, al ser un tumor que tiene varios tejidos, tiene piel, tiene hueso, tiene cartílago, tiene grasa, etc. Pero también tiene tejido nervioso. Sí, tejido nervioso. Mientras más tejido nervioso tenga este teratoma, más maligno es. Ese es el detalle. ¿Correcto? Vuelvo a repetir. Mientras más tejido nervioso tenga el teratoma, es un tumor más maligno. ¿Está claro? Ese es el detalle importante. El grado de malignidad del teratoma la da la proporción de tejido nervioso. Hay teratomas jóvenes en los cuales casi el 100% es tejido nervioso. Estos tumores son elevadamente metastáticos. Otro tipo de neoplasia que podemos observar es el hematoma vascular. El hematoma se presenta como una neoplasia que se forma desde la formación, desde el desarrollo del ovario. Estas son malformaciones que van creciendo junto con el individuo y dejan de crecer cuando los animales llegan a la madurez. Se han descrito en bovinos y en porcinos y muchas veces pueden ser confundidas con neoplasias muy agresivas o con tumores de las células de la granulosa. Y hasta acá, jóvenes, nos quedamos el día de hoy. Les voy a pasar lista de ustedes.